Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque yo estoy llena de emoción. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos les encanta, y si son nuevos por aquí, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo del drama turco, pero no cualquier drama, sino uno que está, literalmente, que arde. Hoy vamos a hablar de Amor explosivo en París, el fenómeno turco que nos ha dejado a todos pegados a la pantalla, y especialmente sobre esa confesión que enloqueció a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, me refiero a todo el mundo. Literalmente. Así que si ya son fanáticos, ya saben de qué va la cosa. Y si son nuevos, agárrense porque esto es un viaje. Vamos a analizar a fondo esta serie, pero centrándonos en los personajes de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, porque son ellos, con su química, son ellos los que nos tienen locos. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo preparadas muchas más sorpresas, análisis y noticias sobre el mundo de las series turcas. No se lo pierdan. Ahora sí, arranquemos con Amor explosivo en París. Bien, para los que no estén tan familiarizados, Amor explosivo en París es una serie turca que ha conquistado el mundo. La trama es, en resumen, un cuento de hadas moderno, pero con un toque explosivo. Tenemos a Seyran, una joven estudiante que ve su vida dar un giro radical cuando se ve obligada a casarse con Ferit, un joven heredero de una familia rica y con una reputación, digamos, animada. Y ahí es donde empieza el drama. Pero lo que realmente hizo que esta serie explotara, y valga la redundancia, fue la química entre Mert Ramazan Demir, que interpreta a Ferit, y Afra Sarıoğlu, que interpreta a Seyran. Su conexión es palpable. Se nota en cada mirada, en cada roce, en cada diálogo. Y eso, mis amigos, es lo que realmente engancha al espectador. Es como si la cámara captara la electricidad que fluye entre ellos. Pero, ¿qué es lo que hace que Amor explosivo en París sea tan adictiva? Para empezar, la ambientación es fantástica. La serie nos transporta a Estambul con sus paisajes impresionantes, sus mansiones lujosas y su cultura vibrante. Los famosos yalis, las espectaculares casas de madera frente al Bósforo, son una delicia visual y un telón de fondo perfecto para las intrigas y romances que se desarrollan. La serie aprovecha al máximo la belleza de la ciudad, mostrando la riqueza de su arquitectura, la vitalidad de sus bazares y la magia de sus noches iluminadas. Esta ambientación, con sus contrastes entre la opulencia de las familias adineradas y la vida más modesta de algunos personajes, crea un ambiente muy atractivo y añade una capa extra de complejidad a la historia. Luego, la trama está llena de giros inesperados, secretos familiares y conflictos emocionales que mantienen al espectador en vilo. La serie sabe cómo jugar con las expectativas del público, presentando situaciones que desafían los clichés de las telenovelas tradicionales. Los personajes se enfrentan a dilemas morales, toman decisiones difíciles y lidian con las consecuencias de sus acciones, lo que hace que la historia sea más creíble y atractiva. Los secretos familiares, las intrigas palaciegas y los enredos sentimentales se entrelazan para crear una trama que nunca aburre. Cada episodio revela nuevas capas de la historia, manteniendo al espectador enganchado y ansioso por saber qué sucederá a continuación. Y por supuesto, la actuación es de primer nivel. Los actores dan vida a personajes complejos y con muchos matices, con los que es fácil empatizar o detestar, según sea el caso. La serie cuenta con un elenco talentoso que logra transmitir las emociones de los personajes de manera convincente. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, como ya hemos dicho, son el corazón de la serie, pero el resto del elenco también aporta su granito de arena, interpretando personajes secundarios que enriquecen la trama. La interpretación de los actores es fundamental para el éxito de la serie, ya que son ellos quienes dan vida a la historia y hacen que el espectador se conecte con los personajes. Pero hablemos de la confesión. ¿Qué es lo que la hizo tan especial? Bueno, para empezar, la situación en la que se produce es crucial. Estamos hablando de un momento de vulnerabilidad, de tensión, de explosión emocional. Y es ahí, en medio de todo ese caos, donde Ferit, finalmente, confiesa sus sentimientos a Seyran. Y no es una confesión cualquiera. Es una confesión llena de pasión, de arrepentimiento, de amor. Recordemos la escena. Ferit está en un momento difícil. Ha cometido errores, ha lastimado a Seyran,
y se da cuenta de que está a punto de perderla. El miedo a perderla, a quedarse sin ella, es lo que lo lleva a abrir su corazón. Y lo hace de una manera, tan honesta, tan desgarradora. Mert Ramazan Demir, en esa escena se luce. Su interpretación es impecable. Se puede sentir el dolor, la desesperación, la esperanza en cada palabra, en cada gesto. Y la respuesta de Seyran también es magistral. Afra Saraolu logra transmitir la confusión, el miedo, pero también la chispa de esperanza que se enciende en su interior. La confesión de Ferit no es solo una declaración de amor. Es el reconocimiento de sus errores, el compromiso de cambiar, de ser una mejor persona para Seyran. Es el punto de inflexión en su relación. A partir de ese momento, las cosas cambian. La relación entre ellos, a pesar de los obstáculos, se fortalece. Y eso es lo que el público adora. Ver a dos personas luchar por su amor, superar las adversidades y finalmente encontrar la felicidad juntos. Y es que la química entre Mert y Afra es tan potente que traspasa la pantalla. No solo interpretan a sus personajes, los viven. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que se tocan, en la forma en que se relacionan. Es como si la magia de la serie fuera real, como si el amor que sienten sus personajes también existiera en la vida real. Y eso, amigos míos, es lo que los hace tan atractivos. Es que son una pareja de ensueño. La forma en que se complementan, la manera en que se apoyan y la naturalidad con la que interactúan han sido objeto de mucha especulación y admiración por parte de los fans, quienes sueñan con que su conexión vaya más allá de la pantalla. Pero volvamos a la confesión. La clave del éxito de esta escena reside en varios factores. Primero, la construcción de la historia. La serie ha sabido crear una tensión emocional que culmina en este momento crucial. La historia ha ido construyendo la relación entre Ferit y Seyran, mostrando sus conflictos, sus momentos de cercanía y sus sentimientos encontrados. Esta cuidadosa construcción de la relación hace que la confesión sea aún más impactante, ya que el espectador ha estado invirtiendo emocionalmente en la historia y está ansioso por saber qué sucederá con la pareja. Segundo, la dirección. La forma en que se filma la escena, la elección de los planos, la música, todo contribuye a crear una atmósfera de gran intensidad. La dirección de la serie es impecable, utilizando planos cercanos para capturar las emociones de los personajes y creando una atmósfera que sumerge al espectador en la escena. La música juega un papel fundamental, ya que ayuda a intensificar las emociones y a crear una experiencia más inmersiva. Y tercero, la actuación. Mert y Afra, como ya dije, entregan interpretaciones brillantes que hacen que el espectador sienta cada emoción. La actuación de los actores es el elemento clave para el éxito de la escena. Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu logran transmitir la vulnerabilidad, el dolor, la esperanza y el amor de sus personajes de manera convincente. Su interpretación es tan emotiva que el espectador se siente parte de la escena y experimenta las mismas emociones que los personajes. La confesión no es el final, por supuesto. Es el comienzo de una nueva etapa en la relación de Ferit y Seyran. A partir de ese momento ambos personajes deben enfrentarse a nuevos desafíos, superar nuevos obstáculos, y demostrar que su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa. La confesión marca un punto de inflexión en la historia, pero no es el final del camino. A partir de ese momento los personajes deben enfrentar nuevos desafíos, como la oposición de sus familias, los malentendidos y los obstáculos que se interponen en su camino. La serie explora cómo Ferit y Seyran luchan por mantener su amor, y cómo aprenden a confiar el uno en el otro. Y esa, amigos, es la esencia de Amor explosivo en París. Es una historia sobre el amor, la familia, la superación y la lucha por la felicidad. La serie no solo es un romance, sino que también aborda temas importantes como la importancia de la familia, las tradiciones y la lucha por la igualdad. El choque entre la cultura tradicional y las aspiraciones individuales crea un conflicto que es muy interesante. Además, la serie aborda temas importantes como las tradiciones, la familia, la posición de la mujer en la sociedad turca, y los conflictos entre las costumbres y los deseos individuales. Todo esto envuelto en una trama apasionante con personajes complejos y una química innegable entre los protagonistas. La serie es un reflejo de la sociedad turca actual, y muestra cómo las tradiciones y las costumbres pueden entrar en conflicto con los deseos individuales de las personas. La serie también aborda temas como la importancia de la familia y la lucha por la igualdad de género.
Y por eso Amor explosivo en París ha logrado cautivar a millones de espectadores en todo el mundo. La serie ha trascendido las fronteras turcas y se ha convertido en un fenómeno global, gracias a su trama apasionante, sus personajes carismáticos y su excelente producción. La serie ha sido traducida a varios idiomas y se ha emitido en numerosos países, lo que demuestra su éxito internacional. Y la confesión, bueno, la confesión es solo una de las muchas razones por las que esta serie es tan especial. Es un momento que te eriza la piel. La confesión es un momento clave en la serie, y es uno de los momentos que ha hecho que la serie sea tan popular. El público se ha sentido identificado con las emociones de los personajes y ha disfrutado de la intensidad de la escena. En resumen, Amor explosivo en París es mucho más que una simple serie de televisión. Es un fenómeno cultural, un reflejo de la sociedad turca actual, y un ejemplo de cómo una buena historia, una gran actuación y una química explosiva pueden conquistar al mundo. Y la confesión de Ferit Aseyran es el momento cumbre. La cúspide de un camino que es muy largo, lleno de obstáculos y amor, mucho amor. Así que si aún no han visto la serie, corran a verla. Y si ya la vieron, revísenla de nuevo. Les aseguro que cada vez descubrirán algo nuevo. La serie es tan rica en detalles y emociones que siempre hay algo nuevo que descubrir en cada episodio. La historia de amor de Ferit y Seyran es una historia que vale la pena ver una y otra vez. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado mi análisis sobre Amor explosivo en París, y sobre todo, sobre esa confesión que nos dejó a todos sin aliento. Si les gustó el vídeo, denle un like. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre la serie, sobre los personajes, y sobre la confesión en particular. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué les gustó más de la serie? Cuéntenme todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y hasta la próxima explosión de amor.